Estás en Tras los Pasos de la Migración, con Diana Pox e Isabel Izquierdo. Acompáñanos. Hola y muy bienvenidos sean de vuelta aquí a Tras los Pasos de las Migraciones, donde estaremos como siempre conversando con expertas, expertos y personas que han tenido la experiencia de la migración. Esta tarde nos acompaña la doctora Teresa Pérez Gosgaya de la Universidad de Santiago de Chile. Le agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si gustaría darnos unas palabras acerca de quién es, presentarse a toda nuestra comunidad. Hola, bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo he tenido la experiencia migratoria, yo soy mexicana, radicada hace 20 años en Santiago de Chile. Soy profesora universitaria en la Universidad de Santiago, en algunas otras universidades. Me dedico en términos de investigación al área migratoria también, hago estudios sobre migración. Estudié en la UNAM, la licenciatura en estudios latinoamericanos, después en la Flaxo, México también, la maestría en ciencias sociales y el doctorado ya lo hice en Santiago. Pues nos dará muchísimo gusto arrancar esta conversación que el día de hoy será sobre medios de comunicación, discurso antimigrante y salud mental en el contexto chileno. En ese sentido, también damos la bienvenida a nuestra querida Isa. Hola Isa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, no sé si quieras empezar. Claro que sí, muchísimas gracias. Desde luego le agradecemos este espacio a la doctora Teresa Pérez y que nos comparta toda su experiencia en esta temática. Primero que nada, nos gustaría compartir con nuestra audiencia, nuestro público en general, cómo entendemos a los medios de comunicación en la actualidad en su relación con lo político. ¿Cómo lo podríamos comprender? ¿Cómo podríamos entender esta relación? Bien, bueno, para partir hay lo que se conoce como la teoría de la agenda setting, ¿no? Que es que los medios de comunicación y que está muy asociado también con la idea de los medios de comunicación como un cuarto o un quinto poder, ¿no? Aparte del ejecutivo, el legislativo y el judicial, un poder aparte, ¿no? Y la teoría de la agenda setting dice que los medios de comunicación son capaces de establecer aquellos temas que van a ser relevantes en el contexto presente, sobre todo, de qué se va a hablar, qué es importante para la sociedad, eh, en qué tiene que reflexionar, y en ese sentido también tienen las capacidades de, a través de sus líneas editoriales, establecer los puntos de vista desde los cuales se ve un fenómeno o se ve ese tema que están poniendo en la mesa, ¿no? Y suelen ser aún bastante dicotómicos, ¿no? Aún tienden a ser muy, por ejemplo, derechamente en la política, izquierda-derecha, buenos malos, los que están a favor de los pobres versus los que están a favor de los empresarios, y en esa medida articulan, ¿no? Los temas de que se va a hablar. En este sentido, también ejercen una función de poder, ¿no? Que son un agente de educación cívica y de socialización política, ¿no? Entonces, los medios de comunicación a veces presentan, por ejemplo, ciertas prácticas muy cotidianas de corrupción, ¿no? De saltarse la regla, ¿sí? Que no necesariamente son ilegales, ¿no? Pero son saltarse la regla. Tienen el poder de plantearlo como algo malo o como una característica que revela ciertos atributos de la inteligencia de las personas, ¿no? Entonces, son vivaces, son inteligentes, son pillos, ¿no? Y los instituyen tienen la capacidad de instituirlo como algo positivo o algo negativo, ¿no? Y eso es socialización política, ¿no? Eso es educación cívica, ¿no? Entonces tienen un rol bien importante ahí y en el presente
Antes pensábamos en medios de comunicación y líneas editoriales, en los medios de masas como la televisión, los diarios, la radio, pero ahora hay un fenómeno que está, que ya no se va a ir, que personalmente me preocupa mucho en estos términos, ¿no? De la capacidad de generar agenda y educación cívica, que es el fenómeno de las redes sociales y esta figura de los denominados influencers, ¿no? Que tienen la misma capacidad los medios de comunicación, sin ningún filtro ético, ¿no? Ni educativo, eh, pero tienen el mismo poder, ¿no? Tienen el mismo poder, llaman mucho la atención, tienen una capacidad de penetración, a veces distinta, no me atrevería a decir mayor, pero pueden llegar a penetrar públicos que los medios tradicionales no penetran, ¿no? Por ejemplo, las líneas editoriales de los noticieros, ¿no? Bueno, los influencers llegan a la gente que no ve noticias, ¿no? Que no lee diarios, pero tienen el mismo poder de establecer posturas. Entonces es una relación que pudiese ser muy virtuosa, porque es un agente muy importante de socialización, ¿no? Los las telenovelas, todos pueden ser agentes de socialización, ¿no? En México, y ha influido bastante en toda América Latina, programas que tienen que ver con género, ¿no? Que pueden tener muchas críticas, pero sí revelan problemas de roles de género, ¿no? Y también eso es socialización, ¿no? También eso es educación cívica, ¿no? Entonces, pudiese tener unas aristas virtuosas, pero van a depender siempre de la línea editorial y de esta tendencia a blanco-negro, ¿no? Que me parece bien presente en los medios de comunicación. Claro, y creo que esta importancia que han tomado la No sé vemos si muy quisieran reflejada ahondar más. en la actividad política. No sé si me escuchó, ¿sí? Esta misma línea que nos comentabas la veo muy reflejada en la actividad política contemporánea, que incluso son esas personas que ocupan estos escaños de toma de decisiones o que buscan ocupar esos escaños, los que buscan a los TikTokers, por ejemplo, a los YouTubers, para poder incidir en un amplio espectro de la población sin tener, digamos, todas estas limitaciones que implican las limpiezas de discurso que medianamente se dan en los medios tradicionales, ¿no? Especialmente en el contexto Trump, que sabemos muy bien que si algo tiene de característica, bueno, una de sus muchas características es precisamente eh, esta afición por ocupar un lugar principal en los medios de comunicación, especialmente enunciando un discurso antimigrante. ¿Cómo hemos visto este discurso antimigrante que ha primado o quizá no en torno a la migración en las líneas discursivas de los medios de comunicación? ¿Se ve que ha dejado alguna impronta o más bien está ahí nada más siendo un detonador de otras conversaciones, quizá también en contra, como un poco decíamos, de esta dualidad de los medios, o de los discursos que se presentan en los medios, o quizá no, quizá sí hay espacios donde se ha concertado quizá alguna nueva discusión en torno que no, que sea mucho más profunda, mucho más crítica? ¿Podemos decir esto? Mira, yo creo que el fenómeno Trump va muy de la mano de los fenómenos y lo que ya hablaba del fenómeno de los influencers, ¿no? Y de las redes sociales. Esta poca capacidad de regulación, ¿no? Que sí tienen los otros medios de comunicación, em, tiene mucho éxito también porque no tienen un compromiso ético, no tienen un compromiso jurídico tampoco, ¿sí? Su único compromiso es ganar likes y a través de ganar likes tener ingresos, ¿no? A mí me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, a mí me parece que es aberrante que haya personas que vivan de esto, ¿sí? Hay muchas áreas, ¿no? Y seguramente hay muchos casos que son, insisto, virtuosos, positivos, ¿no? Pero no me calza, ¿no? Que con la historia de la humanidad se reduzca a tanto el valor de la información,
y del conocimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que Trump destapa algo que los influencers ya habían destapado, que es la tendencia que siempre tenemos los seres humanos de lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, andamos buscando aquello que nos confirma lo que creemos, que nos digan lo que queremos oír, lo que queremos escuchar, lo que queremos leer, lo que queremos saber, lo que intuíamos, ¿no? Eh, y esa fascinación por lo políticamente incorrecto, ¿no? Por sacar derechamente lo peor del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos en el contexto chileno, que es del que yo puedo hablar, llevo 20 años trabajando ahí y la migración la veo desde ahí, ¿no? Eh, tanto los estudios, etcétera. Me parece que hay una suerte de limbo discursivo, ¿sí? Porque el contexto chileno tiene un discurso antiinmigrante. Hoy, excepto las organizaciones que no tienen voz, que no son influencers, ¿sí? Están a favor, ¿no? Tanto comunidades migrantes como promigrantes, ni siquiera a favor, están en defensa de los derechos humanos básicos de las personas migrantes en Chile. Los medios de comunicación juegan al juego político, ¿no? Entonces, son más bien de rechazo, de mostrar lo malo, ¿sí? Sin embargo, frente al fenómeno Trump, lo presentan con un dejo de qué deshumanizado es, ¿no? Qué terrible ese discurso, qué discurso de odio, cómo puede estar pasando esto. No con estas palabras, creo que los medios de comunicación han sido bastante mesurados. Incluso he llegado a escuchar que pasan extractos de los discursos de Trump en el tema y dicen, bueno, ¿qué se puede decir? Sin palabras, ¿no? Pero yo no sé si tiene que ver con que efectivamente es evidente que es tan caricaturesco, tan aberrante que tratar de contraargumentar es como pérdida de tiempo, o es porque no tienen palabras, porque internamente el discurso es no tan brutal, pero muy parecido, ¿no? Entonces, ese es, en el caso de Chile, eso es algo que yo he estado observando, ¿no? Con Trump. De hecho, yo a veces veo y digo, como el intento de parada ética de los medios de comunicación chilenos frente a lo que dice Trump, no tiene asidero, están como sobre un suelo de cristal, ¿no? Como un suelo de hielo de un glaciar que se está derritiendo. Totalmente, esto lo hemos visto repetido en distintos medios. Hay quizá algún punto de quiebre, ¿hay alguna comparativa en lo que era el discurso antimigrante en Chile antes de la era Trump a lo que es ahora post era Trump? No, no. En Chile, respecto a la migración, el punto de quiebre es 2018, si no me equivoco. Puedo estar, no soy muy buena para recordar fechas ni nombres de manera precisa, pero si no me equivoco fue en 2018 que el presidente Sebastián Piñera va a Cúcuta, la frontera colombo-venezolana, y hace una invitación a que los venezolanos demócratas puedan ir a Chile porque van a ser bienvenidos. Y ahí vienen efectivamente grandes contingentes que ya habían estado creciendo históricamente y sostenidamente hacia Chile desde la región, pero ahí llegan y se atraviesa la pandemia, y entonces quedan varados en fronteras y ahí el fenómeno se desborda en términos de gestión, ¿no? Surgir estos discursos anti-inmigrantes. No es que no lo hubiesen antes, ¿sí? Pero eran como por épocas, dependiendo el flujo, ¿no? Que iba llegando. Entonces, llegaron muchos peruanos, entonces había un discurso en relación a los peruanos, después pasó, después llegaron muchos colombianos, había contra colombianos, pasó, pero ahora se ha sostenido y es precisamente desde esa invitación,
Entonces, yo no me atrevería a afirmar que hay una relación entre el discurso de Trump, el presente al menos, y el discurso antiinmigrante chileno. Otra característica del contexto chileno que es el encuadre para este discurso antiinmigración tiene que ver con que este va a ser el quinto año consecutivo que hay elecciones. Y el discurso antiinmigrante, como es este sesgo de confirmación, este chauvinismo que todos nuestros países han heredado, algunos con mayor fuerza que otros, me refiero a la región, este chauvinismo, ¿no? Entre que nosotros somos buenos, nosotros malos, nosotros somos mejores que los otros, eh, se ha ensalzado mucho, ¿sí? Es lo que se quiere, lo que la sociedad chilena quiere escuchar, ¿sí? Y el chivo expiatorio es el migrante, ¿no? Entonces, ahorita no hay ningún actor político del sistema político formal que vaya a pronunciar una palabra a favor de la inmigración, porque le va a restar votos, ¿no? Hay solo 3 actores que yo he escuchado en el último año, en 2024 me refiero, los arzobispos sacaron una declaración a favor de un proceso de regularización que ya hubo crisis humanitarias, ya se han decretado crisis humanitarias a propósito de la migración y porque en ciertos sectores hay crisis de derechos humanos. El otro caso fue un parlamentario de derecha con un argumento muy pragmático, ¿no? Y es que se necesitaba un proceso de regularización para poder tener cierto control sobre la población migrante, saber quiénes son y dónde están. Y el tercer discurso son los únicos, que es el ministro de Educación actual. Ese discurso fue hace un par de semanas, porque se está intentando quitar el derecho a la educación de los niños migrantes irregulares. Entonces, el ministro de Educación dijo que eso contravenía convenciones internacionales, pero que además era entregarle masas de población. eh, Ahí hay un desliz en su argumento, al narcotráfico. Eh, de ahí no hay discursos a favor que no sean de ciertos sectores de la sociedad civil organizada. Justo eso hacia allá iba mi siguiente como pregunta en términos de actores políticos, quizá no estatales. ¿Qué oportunidad tienen de ocupar un espacio discursivo dentro del espacio que les brindan los medios de comunicación? ¿Hacen uso de estos medios alternativos a los tradicionales como pueden ser las redes sociales? ¿Han hecho les han más bien brindado dentro de los medios oficiales algún espacio para poder elaborar un discurso mucho más positivo para la migración? No, no. La verdad es que sí buscan, por ejemplo, a la academia, sobre todo, algunos líderes de organizaciones migrantes, eh, pero sacan la cuña para el medio de comunicación, ¿sí? Eh, en una entrevista, ¿no? Por ejemplo, salieron datos sobre tasas de natalidad y la estructura de la pirámide demográfica, ¿no? Em, y ahí se estructuraron en varias personas de la academia, ¿no? Que es el medio además que yo conozco un poquito más. Preguntas que apuntaban en el fondo, si tú resumías el discurso, era ¿por qué las mujeres migrantes no estábamos teniendo suficientes hijos para tener una mejor pirámide poblacional, ¿no? Cuando el discurso es que la migración es dañina, ¿no? Eh, Hay discursos de género, ¿no? Que esos vienen de mucho tiempo, ¿no? No es de ahora, no es de la época Trump, no es de la época del presidente Boric tampoco, ni de pandemia para acá, sino son previos, ¿no? De que las mujeres migrantes migramos solo para embarazarnos, ¿no? Eh, Hay entonces,
traslape bien que vemos en muchos países, ¿no? Este discurso de sí aceptamos mujeres migrantes, o sea, mujeres y sí, ¿no? Porque siempre y cuando sean para unificación familiar, ¿no? Porque hay esta idea de que quienes nazcan sí serán ciudadanos del país que les acoge, mientras que si llegan migrantes masculinos, quienes nazcan pertenecerán a la nacionalidad del padre. Esta idea, pues sí, muy con el contexto patriarcal, ¿no? Que se da mucho en sociedades, pues claro, latinas y tanto como asiáticas y de otras partes, pero que tristemente estamos en pleno 2025 y sigue permeando hasta las legislaciones. Eso es gravísimo. Sin embargo, las explicaciones que tenían que ver con eh, por qué las mujeres migrantes no están teniendo tantos hijos como se supone que en el argumento, ¿no? Que venía en el fondo de la entrevista, ¿no? Esas no salieron en las cuñas, ¿no? Eh, y ese tipo de situaciones pasan, ¿no? Alguna argumentación más detallada que sí dejan es sobre todo de actores políticos. Por lo que te decía, este senador de derecha que dijo pragmáticamente y fue bien sincero por lo demás, transparente, que su argumento era pragmático, ¿sí? Que era de control social. eh, una persona que fue director del servicio, la dirección, él fue, no era un servicio, era una dirección cuando él estaba de migración. Ahí sí dan espacio, ¿no? Como para una entrevista, ¿no? Del medio académico y de organizaciones pro migrantes o que trabajan con migrantes o de migrantes, siempre los espacios son más acotados, ¿no? Bastante más acotados y hay una clara dirección de la cuña, ¿no? De hacia dónde va, de articularla con la línea editorial de los medios de comunicación, que en este minuto ninguno va a plantear ninguna argumentación a favor de la migración y llevamos por lo menos 4 años así, porque han sido 4 años electorales y este es el quinto. Y estar a favor de la migración no genera votos, por el contrario. Están todo el espectro político asustado por cuál es el comportamiento electoral de la migración, ¿no? Y ahí centro izquierda está en contra del voto migrante porque lo consideran un voto de derecha, por el sesgo de la gran población venezolana que hay hoy en Chile. Ujú. Claro. En ese sentido, ¿cómo llega, cómo se podría articular este otro tercer elemento tan importante que tú nos compartes en el título de la temática de esta charla, ¿no? Casi no Los te escucho, medios, Isa, si me puedes hablar los, un poquito más fuerte. sí, que en ese sentido, ¿cómo se podría articular este otro elemento tan importante de tu charla, que serían los medios de comunicación, el discurso antimigrante y la salud mental? ¿Cómo irrumpe la salud mental con con estos dos Ese es un elementos? tema bien escondido. Sí, yo no me atrevería a decir en el mundo, justamente hemos hecho revisiones bibliográficas a propósito del tema en el equipo de trabajo con el que yo estaba en el Centro de Estudios Migratorios y con el cual sigo colaborando, pero desde otra instancia administrativa. Em, y es un tema muy poco abordado, especialmente en el contexto chileno, ¿no? Lo que más se ha abordado en la relación entre salud mental y migración es el famoso duelo migratorio, ¿no? El síndrome de Ulises. Más se ha abordado, pero es reciente, sí, es muy reciente. Y es un nicho que todavía no se ha investigado demasiado en el contexto chileno. Sin embargo, es muy preocupante, ¿no? O sea, estudios en relación a la primera etapa de Trump y estudios en Europa, ¿no? En el contexto de los discursos antiinmigrantes en Europa, han demostrado que tiene efectos en toda la salud de los migrantes, pero específicamente en salud mental, ¿no? ¿Por qué es vivir en alerta? Porque se vive bajo amenaza. Entonces es un estrés y una ansiedad terrible, ¿no? Em,
vivir en alerta, ¿no? Y con la espada desenvainada para tener que defenderse, pues es insostenible para los seres humanos. Sin embargo, estas personas están sometidas a esto, ¿no? Los discursos de criminalización, ¿no? Ser migrante es ser criminal, ¿no? Tipo Trump, ser migrante mexicano es ser violador, ¿no? Em, pues también ponen en un contexto de estar siendo agredido, ¿no? Estar siendo sometido constantemente a agresiones. Y se ha demostrado, estos estudios han demostrado que estas situaciones generan toda la sintomatología e incluso cuando se aplican instrumentos diagnósticos oficiales reconocidos científicamente para diagnosticar estrés postraumático, trauma, depresión, ansiedad, eh, los migrantes en este contexto puntean altísimo, ¿sí? O sea, eso se ha demostrado. También se ha demostrado, por ejemplo, que hay una sobrediagnóstico de niños, niñas y adolescentes migrantes con trastorno de déficit atencional, ergo medicación, depresión, ergo medicación, ¿sí? Eso también se ha demostrado. Y en el contexto chileno, no desde el área de la salud, ¿sí? Sino desde el área de la sociología, sí, y la antropología, sí se ha encontrado, ¿no? Que, por ejemplo, los niños migrantes tienden a efectivamente estar más callados, pero sacan sus ideas, sus representaciones por otro lado. Entonces ahí es muy callado, no participa en clase, quizá tiene problemas de lenguaje, quizá tiene problemas de conocimientos. Entonces los ponen en niveles inferiores académicos de los que ellos realmente traen. Y no se cuestiona que incluso los adultos, cuando van al trabajo, cuando andan en la calle, esto está pasando hoy con los venezolanos fuertemente en Chile, no quieren hablar porque no quieren que se les perciba el acento, porque entonces se les va a percibir como criminales. Entonces, no quieren ser reconocidos, entonces están callados. Con los niños pasa exactamente lo mismo. No quieren hablar porque no quieren ser reconocidos. Y se ha demostrado en los estudios de Trump, por ejemplo, a propósito del primer gobierno de Trump, que los niños dejaron de ir a sus controles médicos, dejaron de ir a la escuela, ¿sí? Se aislaron. Y el aislamiento social ha evidenciado mucho los efectos que tiene en la salud mental, ¿no? Em, entonces, sí tiene fuertes consecuencias, ¿no? Recientemente en Chile, a propósito de la criminalización y algunos sucesos de crímenes violentos, em, se han dado programas de erradicación de campamentos, ¿no? Que son estos lugares donde va la gente a vivir, que se toman sitios baldíos, ¿no? Se van a vivir. Y esto es una medida política de seguridad pública, porque se supone que ahí se van a meter los migrantes criminales, ¿sí? Entonces quitan el campamento, efectivamente atrapan a gente con antecedentes, etcétera, que será el 1% de la población que está en esos campamentos, pero es el desarraigo. Entonces ahí viene otro ciclo de desescolarización, desaparecen de los servicios médicos, ¿no? Ahora estas iniciativas que hay para quitarles el derecho a la salud y quitarles el derecho a la educación, bajo la condición de que incluso los menores de edad se autodenuncien como irregulares, ¿sí? Solo si se autodenuncian y entran en un proceso administrativo, se les daría el acceso a la educación a la salud, ¿no? Están esas iniciativas, que por cierto ya pasaron 2 trámites legislativos. Entonces, puede tener el efecto que tuvo para lo que ya se demostró en los estudios en el primer periodo de Trump, ¿no? Que es que dejan la escuela y dejan de ir a los controles médicos, porque les preocupa ser atrapados ahí, ¿no?
y que esto ya se vio hace el siglo pasado, que pasó con las poblaciones hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, es un retroceso absoluto. Y los efectos que tienen en la salud mental, pues es como les decía, eh, es totalmente contraproducente, ¿no? Porque estas poblaciones terminan respondiendo al discurso de odio con más odio, ¿no? Pasando por un proceso de o negación de la identidad, como esto de no quiero hablar para que no se me siente el acento, ¿sí? Em, el aislamiento, ¿sí? Y luego, pues la guetificación también, ¿no? Eh, entonces son fenómenos sociales tremendamente difíciles y nadie pone atención a la salud mental, ¿no? O sea, en Chile, por cierto, la salud mental tampoco es algo que tenga mucha atención para los locales, menos lo va a tener para los migrantes. Entonces, sí, los efectos son severos. Por supuesto, suena más bien efectos agravantes, ¿no? Lo que suele suceder cuando no se tiene en consideración un tópico tan central como este, pero de alguna manera considerado invisible o incluso difícilmente cubierto por la misma población migrante, pensando en cómo se prioriza la supervivencia por encima de mucho, no solo la salud mental, la salud física incluso, ¿no? Y lo vemos en la actualidad con esto de evitar ir a hospitales, igual para evitar ser deportados, ¿no? Sin duda En una ese conversación muy interesante. Ay, una disculpa. Nos Perdón, estamos en quedando. ese sentido yo sí quería llamar la atención, yo sé que esta es una charla como abierta, pero sí me gustaría llamar la atención a la academia, ¿no? De que seamos bien responsables con este tema, ¿no? Y que desde el área en la que estemos consideremos el efecto que puede tener en las personas lo que estamos haciendo, porque finalmente trabajamos con personas, ¿no? Entonces, yo me he encontrado discursos desde la academia, ¿no? La academia chilena específicamente, que celebran, ¿no? Que encuentran como algo agradable, ¿no? Positivo, que las madres mismas recomienden a sus hijos no borrarse el acento, ¿no? O que las madres en la parte, en su proceso de duelo migratorio digan, bueno, eso me duele, ¿no? Porque está negando el acento, porque se lo está quitando, porque está aprendiendo a comer comida local y ya no come tanto la nuestra, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso y es bueno porque así él no va a sufrir tanto, porque se va a asimilar, ¿no? Y he encontrado un discurso académico que encuentra que esto está bien, ¿no? Eh, y no hay una reflexión mayor acerca eh, de qué implicación puede tener el duelo de la madre en esto, en todo esto, con la construcción de identidad del infante o el adolescente, ¿no? ¿Qué significa ese rechazo ya tras la puerta, ¿no? En el privado? ¿Qué dinámicas de salud mental se dan ahí, en esos vínculos? Entonces, creo que tenemos que ser bien responsables, ¿no? En acoger estos asuntos, ¿no? Eh, Estudios de las primeras olas migratorias de la población peruana, que fueron finales del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? También, ¿no? Que los padres peruanos les decían frente a fenómenos de acoso escolar a los niños, a los adolescentes, que habían viajado a Chile, habían migrado para aprovechar la calidad de la educación chilena, no para ser amigos. Entonces, que tenían que simplemente no hacer caso, omitir el acoso escolar. No existe, porque nosotros no vinimos a eso, ¿no? Eh, con todas las consecuencias que eso puede tener para un niño, ¿no? Para una niña. Para una persona, porque son personas, ¿no? Eh, y creo que eso es bien importante, por eso a mí me interesaba tocar este tema, ¿no? Porque eh, uno cree que estas agresiones discursivas, ¿no? Que replican los medios de comunicación, es información y hasta ahí se queda. Y no, es información que puede dañar a las personas. Porque Oh, finalmente estos niños, por ejemplo, a mí me interesa mucho, porque además lo que habíamos estado viendo era sobre todo salud mental, niñez y adolescencia,
pues están escuchando que la nacionalidad suya, la de sus papás, está asociada con crimen, con violación, en el caso chileno, ¿no? Por ejemplo, que los medios de comunicación están resaltando mucho a propósito de salud mental, que los locales están teniendo que ser medicados para poder aguantar las prácticas culturales de los migrantes. Por ejemplo, hay un gran tema con los ruidos molestos que se llaman, en Chile tienen una tipificación legal, jurídica, que es incivilidades, ¿no? Entonces, venezolanos, colombianos son los que más se denotan, peruanos, ¿no? Que ponen la música alta, que bailan, que gritan, que hablan muy fuerte. Entonces, la población local se queja de esta incivilidad, ¿sí? Porque invade finalmente con el ruido o con el volumen de la voz el espacio del otro. eh, y entonces nunca te hacen una nota de la salud mental de los migrantes, o qué pasa con los niños que son erradicados por la fuerza, con fuerzas policiales que los sacan de los campamentos, pero sí te hacen reportajes sobre el vecino local que ya tuvo que ir al psiquiatra porque no soporta los ruidos molestos. Para soportar las costumbres de los otros, están dañando nuestra salud mental, ¿no? Ese es como el discurso del local que ponen los medios de comunicación en la mesa. ¿Uh? eh, Sin mediar ninguna otra cosa, así como va, ¿no? Y creo que ahí la academia tiene algo que decir, tiene mucho que decir sobre eso, ¿no? Porque finalmente en la región nos seguimos tratando entre civilización y barbarie, ¿no? Las incivilidades son sobre todo, en este tema, ¿no? En este específico de la migración, tienen que ver sobre todo con prácticas culturales, ¿no? Muy Eso te interesante podría esta comentar. que nos cuentas y nos encanta justo cerrar con esto, este llamado a la academia a hacer mucho más investigación sobre las condiciones de salud mental y otras en los migrantes en la actualidad. Agradecemos muchísimo de haberte tenido aquí el día de hoy, escuchar y ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación chilenos. Y nos gustaría que nos dejaras dónde podemos leerte, dónde podemos contactarte en caso de que busquemos ahondar mereces en estos temas. Claro que sí, mi correo electrónico es teresa.perez@usach.cl. Muy a la Fantástico. orden. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias, querida.